quinto día. Hoy es viernes 30 de octubre del año 2015. Estamos cerrando un mes en que hemos celebrado con devoción, seguramente muchos de nosotros, la fiesta del Señor de los Milagros. El Señor de los Milagros pasó, la procesión pasó ayer por el local de Editora Perú. Hicimos una celebración interesante, hace 2 días en realidad que pasó por nuestro local. Ayer lo que hubo fue un paro de transportes. Según los convocantes del paro, en las primeras horas del día el paro de transportes en Lima llegó al 80%. Según la versión oficial del municipio de Lima, no pasó del 25%. En este momento, el ministro de Economía, Alonso Segura, se reúne con el alcalde de declaraciones. El Ministerio de Economía sostiene que esta reforma y las concesiones viales necesitan el visto bueno de la Autoridad de Economía y Finanzas, de modo tal que en la reunión de hoy se espera que resulten acuerdos, resulten nuevas posiciones para resolver el problema del transporte. Una ciudad moderna necesita un transporte público eficaz. Ya se ha hablado con demasía sobre los millones de horas hombre que se pierden cada mañana en un transporte caótico, desordenado, en un transporte que no satisface pues a el usuario. Estamos hoy para conversar de este tema con el señor Luis Quispecandia, presidente de la asociación Luz Ámbar. Además que es una asociación que viene haciendo propuestas sobre el tema de transporte desde hace ya una buena cantidad de años. Señor Quispecandia, buenos días, bienvenido a la Agencia Andina. Muchas gracias, buenos días, César. ¿Qué se espera de la reunión de hoy entre el ministro Segura y el alcalde Luis Castañeda? Creo que hay que subrayar esta importante reunión y valorar en su verdadera dimensión de que dos autoridades, después de declaraciones antagónicas, finalmente se hayan sentado a conversar. Eso es sumamente importante y constructivo, al margen de que cualquiera de ellos pueda tener razón. Pero si analizamos este hecho como más fríamente, tratando de ser objetivos, por un lado, la Municipalidad de Lima, de acuerdo a la Ley 27181 y la Ley Orgánica de Municipalidades, es la autoridad competente para entregar en concesión o mediante autorización las rutas del transporte urbano. Eso está claro, o sea, es competente el alcalde. La observación que hace el ministro es en relación que las consultas que habían hecho a ellas habían sido observadas tratándose de los corredores complementarios, si eran o no con inversión pública, si el erario del Estado iba a ser en alguna medida pues distraído o invertido, y quería saber naturalmente en qué medida. Habría que aclarar al respecto que recordemos que el transporte urbano, en la forma en que se ha planteado, lamentablemente, entre comillas, este sistema que está feneciendo, y esperamos que fenezca pronto, y lo que surge ya como una reforma a partir de la implementación del metropolitano, y luego en la gestión anterior municipal se implementan los 5 corredores complementarios, las rutas de aproximación, las rutas de integración y las rutas es decir, el proyecto está. Se implementó el año pasado en forma muy apresurada el corredor azul de la avenida Arequipa, con una serie de deficiencias. Ahora, inicialmente, inclusive es bueno hacer notar que el alcalde, cuando asumió el cargo este año, dijo, incluso se preguntó ¿cuál reforma? Entonces, un poco desmereciendo lo que se había hecho antes, pero él mismo en el mes de junio, con una nueva ordenanza, retoma y asume este compromiso de llevar adelante la reforma del transporte. Eso es muy importante, que nuestras autoridades no crean que son inventores de la pólvora, sino más bien deben de continuar con los proyectos positivos que hacen o dejan sus antecesores. De modo que ahí tenemos ya planteado el problema. Y por otro lado, en relación al señor ministro, la opinión, creo que él más se ha fijado en la forma que en el fondo. Ahí no solamente nosotros, sino la sociedad en su conjunto ha hecho notar su malestar frente a la actitud del ministro, porque daba la impresión de que no le importaba esta reforma, puesto dijo que iban a quedar nulos las concesiones que se habían entregado, y eso es gravísimo. O sea, ya se ha entregado en concesión. Un contrato de concesión, recordemos que está garantizado por la Constitución del Estado, de modo que no es tan sencillo como decir se acabó, no hay concesión. Entonces lo que hay que buscar es que estas ausencias, estas omisiones de forma, sean resueltas con una adenda. Como cualquier contrato del Estado con los privados, pueden buscar a ver qué omisiones hay y reformarlas y replantearlas y superarlas con una adenda.
lo más probable es que se logre un acuerdo que tiene que ver sobre todo con las formas, como usted menciona, señor Quispecaña. Efectivamente. Los usuarios están de acuerdo con la reforma. La autoridad está de acuerdo con la reforma, también. Pero hay un sector de transportistas que se opone a la reforma. El paro de ayer, por ejemplo, es una demostración de que hay un sector importante de transportistas que no quieren que se lleve adelante esta reforma. ¿Qué hacer con ese sector que se resiste? Sí, pues creo que para concluir la primera parte, hacemos votos nosotros y a nombre de la sociedad civil, a nombre de la población, hacemos votos porque este diálogo llegue a buen puerto. Así esperamos de este diálogo del alcalde y el ministro. En relación a su pregunta, efectivamente el día de ayer se ha convocado a un paro de transportistas tanto de Lima como del Callao. Hay un sector de transportistas que vienen quedando relegadas con el tiempo, es decir, son aquellos que no apostaron por el cambio, que no participaron en las licitaciones. En el caso del Callao, por ejemplo, ellos fueron invitados en la gestión anterior para participar en la licitación de la mayoría de sus rutas que entran por la avenida Javier Prado y La Marina. Y no participaron porque ellos confiaron de que tienen una autorización por 10 años y que esa autorización tenía que tener pleno vigor. Este asunto, por ejemplo, para ir por partes, es discutible. Efectivamente, la Municipalidad del Callao, como autoridad competente, de acuerdo a la ley orgánica y de acuerdo a la Ley General de Tránsito y Transporte, es competente para autorizar. Pero recordemos que son rutas interconectadas, es decir, no es solamente dentro del Callao, sino tiene que ir a Lima las rutas. Claro. Entonces, por eso estas rutas interconectadas son en una comunicación permanente y una aprobación mutua entre ambos municipios. Cuando no participa en la licitación convocada por Lima, evidentemente, no tiene que decirlo, no está aceptando la invitación que hace Lima y está confiándose en la autorización. Entonces, lo que ha hecho Lima es desconocer esa autorización y, naturalmente, al no haber participado en la licitación, no tendrían derecho a circular, puesto de que esa vía ya está ganada en concesión. Recordemos que son dos formas distintas. Una concesión es cuando hay una licitación y el que adquiriente, el que gana la concesión, se hace acreedor de un derecho. El Estado le da un derecho. Entonces, eso está por encima de una autorización, que muy bien y con arreglo a la ley ha podido dar el municipio del Callao. Lamentablemente, esta experiencia se dio en el año 97. Igualmente, Lima convocó a licitación las rutas de Lima, de Arequipa y todas, en ese entonces se llamaban vías restringidas. Y cuando las empresas entran a operar, el Callao continuaba operando, entonces estas empresas, la municipalidad con la policía, empezaron a hacer operativos para retirar a estos vehículos del Callao que no habían participado en la licitación y que no habían ganado la licitación, igualmente amparados en una autorización. En ese entonces, ellos recurrieron al órgano jurisdiccional, solicitaron una acción de amparo y el Poder Judicial les dio amparo hasta nuestros días. De modo que hay una mala lección de esto. Entonces confiamos que las autoridades, que los empresarios del Callao no hagan lo mismo y realmente podrían entorpecer todo este proyecto del cambio. ¿Qué porcentaje de los transportistas representan ese sector que ha ido al paro? Creo que los que han ido al sector probablemente signifiquen pues no un máximo de 25% de transportistas. Inclusive las empresas que han participado ayer en los paros, muchas de esas forman parte de los consorcios que están ya comprometidos en los 5 corredores complementarios. ¿Y cuál sería entonces el juego y el interés de promover estas medidas? A ver, claro, hay varias cosas, ¿no? Por un lado, en el caso de Lima, decía de un principio de que son empresas que no han participado, en este caso, no han participado en la licitación. Entonces, lo que hay que tener presente para entender esto es que estas empresas que han convocado ahí al paro y las empresas de transporte urbano en general, el 95%, el 100% son afiliadoras, o sea, no son propietarias de las unidades vehiculares. Y apenas un 5% de estas tienen pues como propiedad sus vehículos. Excepcionalmente hay 2 empresas grandes, por ejemplo, como son el Rápido y los chinos, que la población los conoce. Estas empresas son propietarias de las unidades vehiculares, pero ayer participaron en el paro. Entonces, no se entiende, no se entiende esa actitud de parte de estas 2 entidades, puesto de que ellos podrían haber desarrollado, digamos, con mayor eficiencia, puesto que son propietarios de las unidades vehiculares, y para haber participado en el cambio con mayor decisión y, naturalmente, coadyuvar a esta reforma. En cambio, las otras, la gran mayoría, las empresas no son propietarias sino de su testimonio.
apenas han empezado probablemente con un capital social de 500 soles, de 1000 soles. Recién en el 2009 el Decreto Supremo 017 les obliga a tener un capital social mínimo de 150 unidades impositivas tributarias, que tampoco no es una cantidad enorme, significan 2 buses, máximo 3 buses. Entonces, una empresa de transportes con 3 buses, pues por Dios, es una empresa absolutamente, sumamente débil, ¿no? Una empresa tiene que ser fuerte económicamente. Señor Quispe, a propósito de la experiencia de los corredores, el de la avenida Arequipa, que ya está funcionando, y el de Javier Prado, que ha comenzado a implementarse, han surgido quejas del público. Por ejemplo, los vecinos de la zona de Vitarte dicen que al cortarse algunas de las rutas, ahora tienen que, primero, gastar más, y segundo, usar vehículos que los lleven hacia la troncal para poder ahí hacer el enlace y el empalme. ¿Cómo se atiende a esta población? Porque claro, sus demandas también tendrían que ser escuchadas para lograr soluciones de fondo, de consenso y duraderas. Evidentemente. Cuando se implementó el corredor de la avenida Arequipa, recordemos, era después de prolongación Tacna y terminaba en el óvalo de Miraflores. Y lamentablemente, en ese entonces nosotros nos acercamos a ProTransporte y le preguntamos cómo es que iba a operarse ese servicio, dónde iban en el óvalo de Miraflores no hay ni siquiera espacio para estacionarse. ¿Cómo es que los buses tenían que dar el giro ahí? Tendría que ser, supongo, dar la vuelta en el óvalo y regresar por la avenida Arequipa. ¿Y cómo iba a ser en la avenida Arequipa, en la avenida Tacna? La respuesta fue que estaban evaluando, faltando 2 meses para que entre en operación. Evidentemente, por eso reitero de que se implementó muy mal. ¿Por qué? Porque estos corredores no podían tomarse en cuenta solamente ese espacio. Había que pensar, por ejemplo, el de la avenida Arequipa, llevar estos buses hasta San Juan del Lurigancho, de repente hasta Cantorrey o antes, de donde tenían que salir estos buses azules, otro salir del Rímac, otro salir del norte, solamente a la altura de Independencia, y recorrer toda la avenida Arequipa y naturalmente ir hasta Chorrillos, hasta La Campiña o ir hasta Villa El Salvador, por lo menos acercarlos hasta allá. En la forma en que se ha planteado ha generado el malestar de la población porque efectivamente tenían que tomar otro bus, tenían que pagar un nuevo pasaje y esto sigue igual. Y creo que el problema se va a dar exactamente igual en la avenida La Marina. Nosotros cuando se implementaba, incluso esto hemos conversado con el propio consorcio, que vean la posibilidad de evaluar con la municipalidad para que estos buses vayan hasta Ventanilla, en el caso de Callao, y vayan naturalmente más allá en Javier Prado, para que no puedan, la población no sufra este malestar y no genere pues mayor gastos en la población. Ahora, ¿el cambio de reglas no les da de alguna manera la razón a este grupo de transportistas que, amparados en esta autorización, quieren echarse abajo la reforma? La cuestión está de que es extemporáneo, ¿no? Porque cualquier cuestionamiento está debido ser en su oportunidad. Entonces, cualquier observación o cualquier atingencia que se haga ya estando entregada la concesión, ya estando en la preoperación, evidentemente entorpecen y no es que tengan en alguna medida razón en el sentido de que hay estas deficiencias, ¿no? Pues lo que hay que hacer es que la autoridad con los operadores entren en buena comunicación y pongan en marcha este proyecto. Son 5 corredores, es más, no están relegados del todo, quedan todavía las rutas de integración, quedan todavía las rutas de aproximación y las rutas RESNA, que es para el final, solamente para la periferia de la ciudad. Entonces creo yo estas empresas lo que tienen que hacer en principio es entender que la reforma no debe detenerse por ninguna razón. Hay que ir perfeccionando en el camino y ellos, si quieren continuar en el sistema, pues tienen que sumarse a este nuevo esquema y participar en las licitaciones que vienen. Lo que debe concluir, para que entiendan nuestros televidentes, para que entiendan los que nos están viendo por vía internet, es el transporte urbano en nuestro país es absolutamente calamitoso, vergonzoso. Más de 1 millón de turistas vienen al Perú, me imagino que se ríen de nosotros, porque somos el único país probablemente del mundo que tenga este sistema entre comillas caótico. Ya los vecinos al sur, al este, al norte han resuelto su problema y rápidamente. Y nosotros estamos a ver cómo resolvemos un problema tan grave. Y todo parte porque las empresas no son propietarias de las unidades vehículos. Es el punto, el medular.
Si las empresas fueran propietarias de las unidades vehiculares, tienen que cuidar su capital, tienen que pagar bien a sus trabajadores, ponerlos en planilla, tienen que trabajar las horas que establece el reglamento. En cambio, hoy en día, tal como está planteado, pues por eso los correteos, porque cada dueño sale con su carro, con su chofer, buscan a lo que se llamó en Colombia la guerra por el centavo. Entonces, el caos que impera en la ciudad es por la forma en que se ha implementado este transporte urbano en nuestro país y que la autoridad o las autoridades de estos últimos 23 años han permitido. O sea, aquí no hay una responsabilidad solamente del transportista, sino también de las autoridades que han estado a cargo. Pero ¿no dice usted que solo 2 empresas tienen el formato de empresa constituida? No, todas son constituidas como empresa. Lo que no son propietarias de la unidad vehicular. En cambio, sé que palancas. Claro, todos son simplemente afiliadores. Cualquier ciudadano o cualquier persona natural compra su combi, su cúster y se afilia. Y estas empresas, ojo, ganan entre 10 y 100 soles diarios por utilizar la ruta. Ese es el negocio del transporte. Por unidad. O sea, si nosotros multiplicáramos, vamos a decir solamente 300 unidades de una empresa que tenga cúster y que no cobre sino 30 soles diarios, multiplicando 3 por 3, 9, son 9.000 soles diarios. Y si eso multiplicamos por 30, eso es lo que gana los dueños de la empresa, que pueden ser 3, que pueden ser 4, que pueden ser 5. Sin siquiera salir a operar ellos mismos. Sin salir a operar, simplemente cobrándoles la utilización de la ruta. Ni siquiera pagan las multas. ¿Por qué hay estas millonarias? Recordemos que hace unas semanas... ¿Por qué es tan difícil acabar con ese tipo de organizaciones que son tan perniciosas? Evidentemente, reitero que la responsabilidad es de ambos, ¿no? Por un lado, la autoridad es quien tenía que haber puesto las reglas de juego antes, no haber permitido que este sistema crezca. En relación a las multas, por ejemplo, en el año 2009 el Decreto Supremo 017 dice que si no pagan la multa del tránsito al transporte un año, la autoridad está en la facultad de suspender la ruta o cancelar la ruta. Pero no lo han hecho. Apenas en Lima, en el Callao se hizo una vez el año pasado y en Lima también se ha hecho hace poco una suspensión a una ruta. Pero eso tiene que haber mucho más rigor. Ahora, las deudas. ¿Por qué hay deudas de papeletas? Porque efectivamente, cuando un propietario de un vehículo se acerca a una empresa para afiliar su combi o su cúster, en el contrato de alquiler que le hace firmar la empresa, en una cláusula dice que el propietario se obliga a pagar las multas al tránsito y al transporte. Algo que es absolutamente ilegal. Porque si la ley dice, la ordenanza dice, o el propio Decreto Supremo 017 dice que las multas al transporte, a la empresa, tiene que pagarlo pues el dueño de la empresa. Por algo está diferido a la empresa, al propietario, al conductor. Pero en cambio en el transporte urbano, los empresarios, lamentablemente, echa la ley, echa la trampa, con un contrato, le obligan a pagar al dueño del vehículo las papeletas. Y él, ni siquiera el dueño se lo entrega al chofer. Y el chofer no lo paga. No lo paga nunca. No lo paga, por eso se han ido acumulando enorme cantidad de multas millonarias que finalmente no han servido de nada. No han servido absolutamente de nada. Entonces hay que buscar un mecanismo para que esto cambie. La semana pasada nos hemos reunido en el Congreso de la República y estamos buscando un mecanismo para presentar un proyecto de ley para hacer que el tratamiento, las multas al tránsito del transporte sean distintas. No puede ser exactamente cualquier otra multa que evidentemente tiene que cumplir con la Ley de Procedimiento Administrativo General, igualmente está sometido a la Ley de Acción Coactiva, que tiene sus reglas, que tiene evidentemente que cumplir con el debido proceso, pero creo que en este caso debe ser expedito, debe ser rápido. En Estados Unidos una multa es una notificación al juez y tiene que ir a los 2 o 3 días al despacho del juez, y el juez es el que decide en el momento, no tienen que esperar años ni meses. Bien, donde sí parece que no hay desacuerdos, todo el mundo está relativamente contento, es con el tema del tren eléctrico, señor Quispe Candia. De ese tema quisiéramos seguir conversando en el siguiente bloque de nuestro programa. Muy bien. Amigos de la Agencia Andina, estamos conversando con el señor Luis Quispe Candia, presidente de la asociación Luz Ámbar, sobre el tema del transporte urbano público en nuestra ciudad. Vamos a regresar con él luego de una pausa. Ya, se encuentra Carlitos. Ya, listo, Carlos. Espere, pase. Luchito Zuta, mira, te va a trasladar Manrique a Las Palmas. Conversaba con nosotros Mario Casareto Latorre, comandante departamental de Lima Centro, dando cuenta de estos primeros resultados y tras las tareas de rescate que se vienen dando en esta
parte de la carretera Sayán-Churín, en la provincia limeña de Ollón, en donde hasta el momento hay 4 fallecidos, 4 heridos y las tareas de rescate se toman bastante. Como presidente del Poder Judicial expreso mi saludo y felicitación al Diario Oficial El Peruano al conmemorar su 190 aniversario de fundación. Es innegable su vigencia histórica y su contribución al desarrollo de la nación que ostenta esta publicación, cuya vigencia en el tiempo lo convierte en el diario de mayor antigüedad de la nación y que tiene el mérito de haber logrado un periodismo inclusivo, plural y responsable. Debo destacar especialmente su importancia en el fortalecimiento del Estado de Derecho y del quehacer jurídico nacional al publicar desde 1825 la normativa que rige los destinos del país. Tienen que soportar día a día un transporte caótico, desordenado, estresante. Soluciones, propuestas hay. Lo que estamos encontrando es que hace falta voluntad política y un poco en realidad también de rigor para aplicar las normas frente a grupos y sectores que se oponen a la reforma de fondo que necesita nuestra ciudad. Habíamos quedado, señor Quispe-Candia, en el tema del tren eléctrico. Los usuarios del tren están muy contentos, una maravilla y trasladarse de un punto a otro de la ciudad, de Cono Sur, vía El Salvador hasta San Juan de Lurigancho en cuestión de minutos. ¿Cuál es la proyección de lo que se viene en cuanto al transporte en tren en la ciudad?
Bueno, efectivamente, en el tren uno puede viajar incómodo en el día porque realmente faltan trenes, ya los pondrán, pero no hay nada a cambio haber reducido el tiempo de viaje, ¿no? A poco tiempo. En fin, eso es invalorable. Para que entiendan bien quienes nos están viendo y escuchando, en Lima tenemos algunas características claras del transporte. El metropolitano es un transporte privado. La municipalidad es quien con préstamos del Banco Mundial y construye la infraestructura. Pero los dueños de los buses son 4 consorcios. Estos 4 consorcios, evidentemente los 4 son peruanos del transporte tradicional. Incluso uno de esas empresas fue uno que luchó y lideró a favor del cambio. Y evidentemente también hay capital extranjero, de España, de Colombia, de Argentina, en el metropolitano. Y tenemos los corredores complementarios, y lo que ya hemos conversado es parte de este metropolitano y sigue siendo inversión privada. El Estado, en el caso del metropolitano, pone la infraestructura. En el resto va a hacer algunos arreglos, va a poner paraderos, pero ya no va a haber la inversión de infraestructura necesaria. El tren es una inversión del Estado, no es privado, es del Estado. El tren, por eso, el costo real del pasaje es de 4 soles, pero la población paga 1,50 sol. Entonces, porque el Estado subsidia el resto del dinero. En el metropolitano, el pasaje es 2,50 soles. En el tren, 1,50 sol. El corredor azul de Arequipa es 1,20 sol. El de Javier Prado es 1,50 sol. Y el transporte tradicional en combi y cúster cobra lo que quiere, de acuerdo al mercado. Entonces, ahí vemos el problema, cómo la tarifa difiere de acuerdo a la característica del servicio. ¿A dónde debemos llegar? Lo que probablemente leen, algunos no se dan cuenta, en los buses azul está pintado SIT, Sistema Integrado de Transporte. Esa es la meta. ¿Qué cosa es un sistema integrado de transporte? Un sistema integrado de transporte es cuando los buses y los trenes están unidos. Cuando la población, cuando va a subir a un bus, marca su tarjeta, sube a un bus, se baja, toma otro bus, se baja y toma el tren y llega a su destino. Haciendo intercambios porque está integrado el transporte entre varias modalidades. Esa es la idea, esa es la filosofía, esa es la esencia del transporte, es la forma en que debe ser. No estamos inventando la pólvora, no, estamos lejos, años lejos de lo que ya existe en Chile, de lo que existe en Bogotá, de lo que existe en otros países, mucho más antes en Europa. Medellín es la ciudad en este momento ejemplo en América. Es la ciudad más ordenada de América en su transporte. Tiene buses, tiene el sistema de tren, de metro, tiene el sistema de transporte aéreo con funiculares que va de los cerros, baja hacia la superficie, y un sistema de taxis. Todo está ordenado, todo está, y me olvidaba, el transporte no motorizado, de bicicletas. Entonces, a eso tenemos que llegar. Lo que tiene Medellín, ya hace algunos años, confiamos nosotros tener pues de aquí a unos 6 años, esperamos antes de los 10 años, y ojalá para el bicentenario ya tengamos luces. Los trenes tienen 6 rutas en el proyecto. Tenemos la ruta 1 que ya está operando en el 100%, pero faltan trenes. La ruta 2 se está construyendo, va a ser un túnel de Vitarte al Callao, túnel subterráneo, todo bajo tierra. Y los otros 4 proyectos más de tren que deberían de construirse tanto hacia el norte como también hacia en el centro de Lima, que va a pasar, el otro viene de la carretera central, atraviesa también la ciudad. Claro, señor Quispecani, estamos a pocos meses de iniciar ya una campaña electoral y el tema del transporte debería ser un tema central en la propuesta de quienes aspiren a gobernar al país. Ciudades grandes como Lima, como ya lo hemos mencionado, con 9 millones de habitantes, necesitan con urgencia un transporte eficiente. Aquí se concentra una buena cantidad de votantes y por tanto la propuesta en cuanto al transporte debería ser un eje. ¿Cuáles considera usted que deberían ser los elementos centrales en una propuesta para el transporte en las ciudades grandes como la de Lima? Uno de los escollos más grandes que hay en el transporte es la propia ley, la ley 27181. Esta ley establece 6 autoridades a cargo del transporte y después se crea la SUTRAN y con ella son 7 autoridades.
No puede haber 7 autoridades para manejar este tema. En ninguna parte del mundo existe. En Chile es el Ministerio de Transportes. En España es el Ministerio del Interior a través de la policía. Es decir, tiene que haber un solo ente que administre, que regule y los demás coadyuven, por supuesto, pero tiene que haber una sola cabeza. Entonces, eso primero. Entonces, los congresistas tendrían que entender ello y el presidente que sea electo para cambiar inmediatamente la Constitución y las leyes para constituir esta única autoridad. En el caso de Lima ya está dicho, incluso esta ley que he referido, 27181, y en su artículo 17 ya señala que en el caso cuando la ciudad es contigua como Lima y Callao, estamos hablando del 99, debe haber una gestión común. O sea, no deberíamos tener el alcalde del Callao y de Lima compitiendo a ver cómo resuelven el problema de las rutas. Debería haber desde el año 90, ahora una sola autoridad en Lima, y hasta ahora no tenemos esa autoridad. Número 1. Número 2, el transporte, como usted muy bien ha dicho, es un tema sensible, es una necesidad prioritaria de la población, por eso en todos los países el transporte es subsidiado. El pasaje tiene que ser subsidiado para que la población tenga un precio razonable y que pueda desplazarse pronto, rápido, porque el Estado asume esta tarea importante. En Lima tenemos un mínimo de 12 millones de viajes y un máximo de 16 millones de viajes diarios, considerando los 9 o casi 10 millones de habitantes que somos en Lima. Y de modo que hay que atender esos 12 millones de viajes. Y apenas, si nos damos cuenta, el Metropolitano está movilizando 650.000, el tren 350.000, estamos llegando a un millón de pasajeros de viajes, nada más se está atendiendo. Y hay otros 10 millones de viajes que no están siendo atendidos. De modo que es importante que las autoridades o los candidatos que van a ir a la presidencia o al Congreso de la República entiendan este tema del transporte sumamente sensible. Recordemos que en las encuestas después del Seguridad Ciudadana viene el problema del transporte, de modo que creemos que ellos deben plantear primero constituir esta única autoridad, apoyar esta reforma. En el caso de Lima tiene que darse pronto, con celeridad, continuar con la inversión de los trenes, porque una vez que tengamos los trenes, evidentemente, los que no se hayan sumado a esta reforma van a ir tener que salir necesariamente del sistema. Tal vez el Estado tendrá que hacer un programa de reconversión laboral para que se dediquen a otra actividad económica. Pero lo cierto es que la reforma del transporte debe darse con el mayor impulso del gobierno central. La municipalidad no tiene la capacidad económica suficiente. ¿Cuánto cuesta arreglar el transporte en Lima, señor Quispe Candia? Es difícil calcular, pero si sumamos trenes y buses, estamos hablando de una inversión no menor de 10.000 millones de dólares, ¿no? Pero estamos hablando de todo el sistema integrado, ¿no? Claro. Pero creo que vale la pena, ¿no? No será un gasto en un día, pero sí se puede hacer esa inversión. Ojalá que lo veamos, ¿no? Tenemos esa esperanza de ver ese cambio en el transporte. La población y quienes han salido del país fácilmente comparan y se dan cuenta de lo que estamos diciendo es verdad. Pero los que no han salido estamos acostumbrados a viajar en nuestra combi y creemos que esa es la única forma de transportarse y no es así. Creo que merecemos, y toda la población, todos los ciudadanos de Lima y del interior del país, merecemos viajar como seres humanos en un transporte ordenado, que tenga frecuencias, que tenga un tiempo de viaje establecido y un pasaje razonable. Claro que sí. Bien, señor Quispe Candia, muchas gracias por compartir estas opiniones, estos comentarios con el público de la Agencia Andina. Muchas gracias también a ustedes. Amigos de la Agencia Andina, vamos a estar atentos a lo que ocurre hoy también en la reunión entre el ministro de Economía, el señor Alonso Segura, y el alcalde de Lima, Luis Castañeda del Ocio, que están tocando este tema de la reforma del transporte urbano. Nosotros hemos concluido nuestro programa, les agradecemos por su compañía, los invitamos a continuar con la programación de Andina Canal Online. Viene nuestro espacio Económica. Buenos días.